Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. El Congreso Nacional Africano, no es un congreso propiamente dicho, es el partido que gobierna en Sudáfrica, quiere modificar la constitución de aquel país para expropiar a los granjeros blancos y repartir luego, una vez expropiados, toda esa tierra entre los jornaleros de raza negra. Bien, esto se sabe desde hace meses porque lo pasó el Parlamento de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, creo que fue, no sé si en el mes de febrero o en el mes de marzo, y ocasionó algo de revuelo. Bien, de revuelo internacional, quiero decir. En Sudáfrica, más que revuelo, lo que ha ocasionado es un auténtico escándalo dentro del país. Y tiene lógica que así sea, porque hace solo 25 años que Sudáfrica pasó página con el apartheid y se reconfiguró como un país multiétnico que reconocía los mismos derechos y los mismos deberes a todos los ciudadanos del país, sin importar su origen o el color de su piel, en definitiva. Y claro, ve ahora cómo el gobierno, porque esto parte del propio gobierno, está traicionando la misma idea sobre la que se fundó la nueva Sudáfrica, que no tan casualmente, recuerdo, lo recordaréis, en los años 90 se la llamaba el país del arco iris y de hecho se lo sigue llamando en la publicidad para el turismo y tal. Somos el país del arco iris y aquí cabemos todos, hasta incluso su propia bandera está llena de colores y demás. Pero al margen de eso, al margen de lo que se ha publicado en prensa y se sigue publicando, el tema ha renacido ahora en el mes de agosto porque quieren modificar la Constitución. Lo que pretenden hacer ahora en Sudáfrica ya se ha hecho. No en la propia Sudáfrica, pero bueno, se hizo en la propia Sudáfrica, pero al revés, cuando los negros tenían problemas para acceder a la propiedad, tenían recortados sus propios derechos. Pero algo muy parecido a esto ya se hizo hace no mucho tiempo, hace 20 años, en Zimbabue, que es un país fronterizo con Sudáfrica, y se hizo con desastrosas consecuencias para la economía que la propia Zimbabue está pagando todavía y seguirá pagando durante mucho tiempo. Ante esto cabe preguntarse, lo primero es si acaso no han aprendido de aquello o que quizá detrás de esta historia hay más razones políticas que raciales. A finales del pasado mes de julio, el presidente de Sudáfrica, que se llama Cyril Ramaphosa, es presidente desde hace poco. Os recordaréis que Jacob Zuma estuvo mucho tiempo, bueno, pues este está solo desde el mes de febrero de este año. Bueno, pues este hombre y el Congreso Nacional Africano, que es presidente también del propio Congreso Nacional Africano, lo es desde hace más tiempo, confirmó que su partido promoverá la reforma de la Constitución para poder confiscar tierras de cultivo a la minoría blanca. Digo confiscar y digo bien, no digo expropiar, aunque creo que en la introducción he dicho lo de expropiar, pero no, la palabra o el verbo correcto es confiscar, porque la expropiación implica compensación. Y lo que pretende el Congreso Nacional Africano no contempla compensación alguna, baja o alta, justa o injusta, no contemplan que se vaya a compensar nada, que no haya que dar nada al tipo que le vayan a quitar su parcela o su finca. Quieren en definitiva incautarlo sin más. La Constitución africana es muy reciente, porque el país, tal y como está configurado hoy en día, es bastante reciente, tiene pues 25 años, como aquel que dice, de aquellas negociaciones entre de Klerk y Mandela, de hace principios de los años 90, y la Constitución, la actual, la que quieren reformar ahora, se aprobó en el año 1996, aunque entró en vigor en el 97, es decir, que es una Constitución que tiene apenas 20 años y una Constitución jovencísima y que hasta el momento no habían entrado con tijeras todavía a ella. Esta vez van a entrar, al parecer, y más van a entrar por todo lo alto. Fue una Constitución fruto de un consenso, pues como la de muchísimos países, la del nuestro, la de España, sin ir más lejos, también es fruto de un consenso y partía de la idea de que había que refundar Sudáfrica o quizá fundarla, porque Sudáfrica había tenido una historia un tanto movida durante el siglo XX, pasó de ser una colonia británica a una república independiente, pero una república independiente con un sistema bastante infame como era el apartheid, y había que empezar con la idea que tenían los padres fundadores de la Sudáfrica actual, es que empezasen poco menos que de cero. Entonces solo tomaron con tiempo. La Constitución, ya digo, entró en vigor en el 97 con la idea de que
saliese una cosa bien hecha. Aprobaron primero, de hecho, una constitución temporal que en el año 1994 hasta que tuviesen la definitiva terminada, ¿no? Tras las elecciones, las primeras elecciones libres en las que pudieron participar todos, que fueron en el año 94, pues aprobó una constitución por una cosa puramente temporal hasta que tuviesen la constitución definitiva. Y luego pues ya se pusieron a negociar y salió el documento actual. Querían, obviamente, que todos los sudafricanos cupiesen en el país, en el nuevo país, y que les durase muchos años. Vamos, lo normal en cualquier sitio. Cuando haces una constitución no la haces con idea de cargártela a los 5 o 6 años, ni siquiera a los 20. Pretendes que te dure muchísimo tiempo y que sirva como herramienta, sobre todo si le has dedicado unos cuantos años a fabricarla y a consensuarla. Bien, este era el caso claramente de la Constitución sudafricana. Y de hecho, si nos bajamos al texto, es una constitución larga, como todas las constituciones modernas, tiene un montón de artículos, pero vemos que no tiene nada de especial. En lo fundamental, pues, es intercambiable con la de cualquier otro país democrático. Es una copia prácticamente de todas las constituciones, o casi todas las constituciones de nuestro mundo, al menos las modernas. La de los Estados Unidos, como es tan antigua, pues tiene sus peculiaridades, tiene un montón de peculiaridades, pero las modernas son todas, están cortadas por el mismo patrón. Bien, esta Constitución contempla la expropiación, como todas las constituciones. Me he bajado la Constitución en PDF porque me gusta hablar con conocimiento de causa. No es difícil de encontrar. El propio Congreso de Sudáfrica, no el Congreso Nacional Africano, el Parlamento, es decir, lo que allí llaman Asamblea Nacional, la tiene disponible en Internet, y luego el propio gobierno sudafricano también en la página web www.gov, es decir, government.z, pues también está disponible, podéis buscarla. Me la he estado echando un vistazo. Lo primero que he buscado es dónde estaba eso de la expropiación. Y en el capítulo 2, que es el Bill of Rights, es decir, la lista de derechos, que tiene 32 artículos, el número 25 es el relativo a la propiedad. En el apartado 2 del artículo 25, que es al parecer el que quieren, lo tengo aquí, ya acabo de llegar con el ratón. Bueno, pues en el apartado 2 lo deja meridianamente claro. Viene a decir, lo tengo en inglés, os voy traduciendo, es decir, la propiedad privada puede ser expropiada conforme a la ley, siempre que sea por interés general y esté sujeta a compensación que fijará un tribunal de justicia. Vamos, lo que sucede en cualquier lado. Esto no es enteramente tuyo. Si el interés general lo justifica, te lo podemos quitar, pero te lo quitaremos a cambio de una cantidad de dinero que determine otra entidad, un tribunal, por ejemplo. Bien, esto se hace con todos los países. Bueno, pues esto es lo que quiere cambiar Ramaphosa. Quiere que el Estado pueda expropiar, bueno, en este caso incautar, porque no pretende dar nada, si el propietario en cuestión, si el gobierno lo decide, y si el propietario en cuestión es de raza blanca. Luego nos encontramos con que cambia una de las partes fundamentales de la Constitución, que es la de la propiedad, los derechos de propiedad, y luego entra abiertamente en racismo, porque recorta los derechos de propiedad de una de las minorías del país, que el 10% de la población sudafricana es de raza blanca, vamos, una cantidad considerable. No estamos hablando de que sean 3, no, son muchos millones de sudafricanos. Bien, esto me lleva a hacerme la primera pregunta. Cuando he visto lo de la raza blanca, porque esto más lo dicen así abiertamente, a los blancos hay que quitarles las fincas y las explotaciones agrícolas, ¿qué pasa si eres mulato? Es decir, mitad negro, mitad blanco. O si eres un cuarto blanco, 2 cuartos negro y 1 cuarto indio. O 2 cuartos indio, 1 cuarto blanco y 1 cuarto chino. Malayo, fueron emigrantes malayos. Y indios también, porque al ser parte del Imperio Británico, pues llegó gente de todo el imperio. A mí es que esto de la pigmentocracia, tan propio y tan caro a los pueblos anglosajones, es algo que siempre me ha fascinado. No sé, quizá porque soy de un país en el que estamos muy mezclados racialmente desde hace miles de años y no le damos tanta importancia a esto del color de la piel. No medimos exactamente los pigmentos, tú eres más, menos blanco, pero bueno, en países como la propia Sudáfrica o los Estados Unidos o tal es bastante habitual. Pero bueno, si el Congreso Nacional Africano consigue sacar adelante esta reforma constitucional, y todo indica que lo va a sacar adelante porque dispone de la mayoría absoluta en la Cámara, lo que tendremos, o lo que estaremos delante
de un hecho francamente grave, porque veríamos que los derechos de propiedad en Sudáfrica dependen de la pigmentación de la epidermis, porque no es otra cosa lo que se diferencian los blancos de los negros. No hay ninguna diferencia más. Simplemente es el tono de piel. En todo lo demás, quitando la cosa de la piel y a lo mejor pues algún rasgo externo como lo de los ojos de los orientales y poco más, el resto, los seres humanos somos iguales en todo. Es decir, la diversidad racial de nuestra especie es minúscula, al lado, por ejemplo, de la de los perros, ¿no? Pues un caniche o luego lo comparamos con un San Bernardo, con un pastor del Pirineo, y decimos, bueno, pues caray, si quisiéramos cruzarlos tendríamos problemas para cruzar un chihuahua con un doberman, por ejemplo. Bueno, sería poco menos que imposible, al menos de manera natural. Bien, esa diversidad no se da entre los seres humanos, que nuestras diferencias entre las razas son minúsculas. Pero bueno, esto de recortar los derechos de una minoría por el color de su piel, por la pigmentación, es una idea infame que, además de serlo y de ser tremendamente inmoral, siempre termina de manera catastrófica. Siempre que se ha ensayado en cualquier rincón del mundo donde se ha ensayado esto, y termina primero para la minoría, a la que le han recortado los derechos, y después para el resto de la sociedad. Es decir, si algo nos enseña la historia, las lecciones de la historia, es precisamente eso. Pero, sin embargo, en Sudáfrica, mucha gente defiende que a los blancos se les quiten las tierras que poseen, porque esta decisión que ha tomado Ramaphosa él no lo ha hecho porque él sea un racista redomado, es porque cree que es político, él es un político a fin de cuentas por encima de todo, porque es políticamente conveniente y porque le va a proporcionar votos. La razón que arguyen muchos en Sudáfrica es que los blancos llegaron hace relativamente poco tiempo y se apropiaron de la tierra, así por las buenas. Se la quitaron a sus legítimos propietarios, que eran los negros que había allí. Esa es un poco la idea general que cuentan. Lo cual en parte es cierto, es decir, los blancos llegaron, sabemos exactamente el año en el que llegaron y se establecieron. Los primeros europeos en llegar no fueron, como piensan a veces, en llegar a Sudáfrica no fueron los holandeses, fueron los portugueses. Lo que pasa es que los portugueses no se establecieron en Sudáfrica, o al menos en gran cantidad. Los primeros en establecerse fueron los holandeses, en 1652, a mediados del siglo XVII. Crearon o fundaron la ciudad del Cabo y la colonia del Cabo. Y luego ya, un siglo más tarde, ya dentro del siglo XVIII, llegaron los británicos, que con el tiempo pues incorporaron la colonia holandesa a su propio imperio. Los colonos holandeses, más conocidos comúnmente como los Boers, Boer en holandés, en Afrikaans, que es la variedad holandés que se habla allí, de neerlandés que se habla allí, significa algo así como campesino. Estos colonos exploraron el interior de Sudáfrica, el Gran Karoo, se subieron sobre la meseta central del país, ¿no? El altiplano central. Lo exploraron durante los siglos XVIII y XIX. Y empezaron a asentarse y a fundar ciudades allí, pues la propia Pretoria, Bloemfontein, por ejemplo, pero Bloemfontein es que no puede, con ese nombre, no puede ocultar que es de fundación neerlandesa o africana, es decir, o Boer para el caso. De hecho, en el Gran Trek, que fue uno de los grandes episodios del pueblo Boer, esto fue en la década de 1830, llegaron hasta lo que es hoy el Transvaal, que es donde está Pretoria. Y Pretoria se llama Pretoria porque el líder de entonces de los Boers, que se llamaba Andries Pretorius, pues le puso el nombre no él, sino su hijo, pero vamos, también se llamaba Pretorius. Es decir, cuando los holandeses recorrieron el país, lo que es hoy Sudáfrica estaba muy poco poblado, no tuvieron apenas que guerrear. Los holandeses se enfrentaron con algunas tribus, como los Xhosa, por ejemplo, los zulúes, pero había tierra para todos, allá por el año 1830. El hecho, y es ahí donde quiero llegar, es que un blanco en Sudáfrica es tan africano como un negro. Es decir, que no han llegado ayer. No es un europeo que llegó hace 3 días por la tarde en un avión y le arrebató la tierra a los del lugar, en absoluto. Llevan generaciones, hablando de siglos. Hay tribus que llegaron mucho más tarde que los holandeses a Sudáfrica, tribus actuales
en Sudáfrica, que llegaron bastante más tarde, estamos hablando de mediados del siglo XVII. Por las mismas podríamos decir, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador en México tiene que irse del país porque no es indígena. Y que los indígenas tienen pleno derecho a expropiarle lo que tenga e incluso a expulsarle. Pero no los americanos o los mexicanos de origen europeo, como es el caso de López Obrador, son tan americanos como los Mam de Chiapas, una tribu indígena que está en Chiapas, bueno, en la propia Guatemala. Es decir, los Boers llegaron desde Holanda, o los antepasados de los Boers habían llegado desde Holanda, pero los zulúes también llegaron de fuera en algún momento. Lo único que como no eran un pueblo que tuviese escritura, ni nada porque se le pareciese, pues no lo dejaron por escrito. Los Boers sí tenían historia y disponían de tecnología suficiente como para narrar sus hazañas. Claro que esto, que es obvio y está a la vista de cualquiera, y los sudafricanos conocen bien su propia historia y cómo se forjó aquel país, esto el Ramaphosa ni se lo plantea, porque no quiere planteárselo. Le rompería de raíz toda la tesis sobre la que fundamenta esta reforma de la Constitución. Es mejor, a fin de cuentas, el prejuicio. Y bastante más rentable en votos. Especialmente más rentable en votos, que es lo que este tipo busca. De hecho, Ramaphosa habla y se comporta como un consumado racista. Es decir, si cualquier otro líder, si un líder, pongamos por caso blanco, hablase en esos términos de los negros, se habría convertido en un paria internacional. Vamos, de eso no me cabe la menor duda. Su partido, el Congreso Nacional Africano, esto es de hace poco, del mes pasado, denominó literalmente asesinos a todos los blancos. En un tuit, me lo guardé. Dije, bueno, cuando hable de este tema, lo he ido a recuperar ahora. Y en más de una ocasión, este hombre ha dicho que que con los blancos hay que actuar como con las ranas en una sartén. No sé si conocéis lo de las ranas en la sartén, que hay que calentarlas poco a poco hasta matarlas. Porque si lo haces de golpe, la rana salta, si pones el agua a hervir rápidamente, pero si el agua va ganando grados de temperatura lentamente, se habitúan y antes de que se den cuenta, pues las ranas se han muerto. Pues esto lo dice bastante a menudo, es uno de los símiles que más emplea el tal Ramaphosa. Y no es la primera vez que vemos esto, que es lo peor de todo, es decir, que ni siquiera es original. Hace 20 años, un poco más al norte, muy poquito más al norte, porque la frontera de Zimbabue está muy cerca de Pretoria, en Zimbabue Robert Mugabe salió con lo mismo. Estamos hablando del año 2000, 99-2000. Emprendió una campaña muy agresiva, por cierto, contra los blancos para arrebatarles sus granjas. No había tantos blancos en Zimbabue como hay en Sudáfrica, pero vamos, sí eran responsables de buena parte de la producción agrícola del país y de que fuese conocido como el granero de África. Bueno, las consecuencias creo que a estas alturas son bien conocidas. Hubo varios brotes de violencia, mataron a algunos granjeros blancos y otros salieron huyendo del país con lo opuesto. Y por supuesto la producción agrícola se vino abajo y Zimbabue se precipitó en una crisis económica muy severa, la de hace 10 años aproximadamente, que salía mucho en los periódicos y de la que no se terminaba de recuperar. En Zimbabue se llegó a pasar hambre de verdad. Algo inaudito, porque el país es tan fértil que ya, como decía antes, se le conocía como el granero de África, el breadbasket de África, incluso hasta el Imperio Británico. El gobierno reaccionó a todo esto emitiendo moneda y desató la hiperinflación, que hasta que ha llegado la de Venezuela, pues esta de Zimbabue había sido la última de la que se hablaba, la más reciente, ahora ya es la venezolana. La miseria se apoderó del país y muchos zimbabuenses, no solo los blancos, que por supuesto, muchos zimbabuenses negros emigraron. La mayor parte de ellos se fueron de hecho a Sudáfrica. Se calcula que hay unos 3 millones de migrantes zimbabuenses en Sudáfrica, viviendo allí. Pues bien, en Sudáfrica parece que están ya en las primeras etapas. Los ataques violentos contra granjeros blancos son por lo visto ya algo habitual. Y no lo digo por decir, lo digo porque tengo los datos.
Los últimos meses se contabilizan más de 200 y han asesinado a 20 granjeros. Y otros han intentos de asesinato, ha habido unos cuantos más. De partidas que penetran en una plantación o en una granja y tratan de asesinar a los dueños sin éxito. Porque han tenido que poner muchos dueños verjas electrificadas, etcétera. Si reforman la Constitución, podrían requisar todas esas fincas, que es lo que buscan, claro. Y a partir de ahí, como bien sucedió en Zimbabue, decaerá la producción. La agricultura en Sudáfrica es de tipo extensivo. Vamos, hay un poco de todo, pero hay grandes plantaciones, grandes explotaciones ganaderas, un país gigantesco, es como 2 veces y media España. Es decir, precisa de muy poca mano de obra y está muy mecanizado. De ahí que sea tan productivo. Los granjeros blancos son, de hecho, tan productivos como los europeos. Hace falta muy poquitas personas en el campo para dar de comer a mucha gente. Son gente que tiene conocimientos de agronomía y saben cómo gestionar una explotación agraria, que a fin de cuentas es como una empresa, que es saber de contabilidad y de un montón de cosas más, ¿no? De finanzas, de gestionar temas con los bancos, etc. Algunas fincas ya se han expropiado, con compensación, eso sí, pero ya se han expropiado. Y se han entregado a jornaleros negros. Bien, en todas esas fincas la productividad ha caído en picado. Porque en una explotación agraria actual no basta con saber sembrar, arar y cosechar. Hace falta mucho más. Si pretendes que aquello funcione, una simple explotación ganadera tiene muchas complicaciones dependiendo del número de cabezas que tengas, que no es tener 2 ovejas o una vaca. Requiere conocimientos de todo tipo. Y cualquier agricultor que tenga una explotación de tamaño mediano lo sabe perfectamente, que le quita todo el día, vamos. Y que no es tanto de doblar el espinazo y ponerse a segar como en los tiempos antiguos, sino de pasar mucho tiempo haciendo cálculos, llamadas de teléfono, etcétera, peleando con imprevistos, que si el granizo, que si en caso de un ganadero pues que hay una enfermedad de tal, llamando a los veterinarios. Bueno, pues todo esto mismo ya sucedió en Zimbabue, pero no sirve de nada recordarlo porque Ramaphosa se está moviendo más por intereses políticos que por cualquier otra consideración. La gestión del país en general, del Congreso Nacional Africano, es bastante eficiente. Sí, nos vamos a los números, desde luego. El país no va bien, la inflación es alta, el desempleo es altísimo, está casi en el 30%, y la corrupción es generalizada. De hecho, Ramaphosa está en el poder porque el anterior Zuma de su propio partido se tuvo que ir acosado por la corrupción. Bueno, todo ese descontento entre la población negra lo está cooptando un partido populista que se llama Economic Freedom Fighters, o sea, algo así como luchadores por la libertad económica. Este lo lidera un tipo llamado Julius Malema. Bueno, el Malema, que no Maluma, Malema, en las últimas elecciones generales que hubo en Sudáfrica fueron en 2014, este tipo consiguió 25 escaños en la Asamblea Nacional y 1.100.000 votos. En las municipales de hace 2 años, de 2016, ya se puso en 3.200.000 votos. El tal Malema es un elemento cicutrino, un tipo peligrosísimo. En un mitin hace un par de años dijo que no estaba pidiendo a los suyos que masacrasen a los blancos por ahora, que mañana puede empezar a pedirlo. Pues bien, Ramaphosa teme a Malema, que es mucho más joven que él, 30 años más joven que él. El Malema es un hombre de 37 años, mientras que el presidente tiene ya 60 y muchos, 66 exactamente. Y por eso apela a los desposeídos. Él va al mismo público que Malema. Sabe que llamar a la envidia y a la venganza es bastante popular entre ciertas capas del país. Así que, incapaz como es de mejorar la situación económica, pues se ha abonado al populismo, nada nuevo. Y parece dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar las elecciones, que serán en el año próximo, el año 2019, las elecciones generales.
Ya os decía que Ramaphosa no fue elegido en 2014, que fue el Jacob Zuma que dimitió en febrero de este año. Así que quiere ganarse el cargo y cree que de arruinar el país y atropellar los derechos de buena parte de la población es no ya el mejor, sino el único camino.